llevamos crudo. Abrimos la quinta pregunta en un momento en el que este país, con todos sus ciudadanos dentro, parece absorbido en un agujero negro. Un agujero que absorbe la educación, la sanidad, que absorbe el derecho al trabajo, que absorbe el derecho a una vivienda digna y que, si nos descuidamos, nos absorbe hasta el derecho a protestar e incluso el derecho a pan, pero no a circo. Vivimos en un gran circo que, como dice nuestro primer invitado, es un circo sin gracia y cuyos títeres no es que se lo lleven crudo, sino que se lo llevan crudo. Muy buenas tardes, Javier Gallego. Crudas tardes. Crudérrimas tardes. Crudérrimas, sí, la verdad es que están siendo muy crudas en los últimos años. Desgraciadamente, así es. Javier Crudo, Javier Gallego, para quien no le conozcáis, es un peligroso antisistema y un radical, además de un gran periodista. Ha trabajado en muchos sitios, pero quizás es más conocido desde 2009, cuando tomó el timón del programa de Radio 3, Carne Cruda. Un programa, Javier, que yo no sé cómo tú definirías Carne Cruda. Bueno, Carne Cruda yo creo que era un barómetro de la vida en la calle en todas sus manifestaciones, que quizá lo que más ha llamado la atención en los últimos tiempos ha sido lo político, porque ha sido un programa que se ha implicado mucho con las protestas ciudadanas, pero también ha sido un buscador de historias que, digamos, no están en las primeras planas, sino en la retaguardia, voces que no suelen tener altavoz, y vidas que están en las rendijas, que, como el otro día decía en su concierto Leonard Cohen, por esas rendijas es por donde se cuela la luz. Sí, así es, así era Carne Cruda, tú mejor que nadie lo puedes definir, pero sobre todo también pues, es un programa crítico, caracterizado por el fomento eso de la crítica hacia lo establecido quizás y hacia los temas que nos rodean. Un programa que cesó en agosto de 2012, con este cambio de gobierno, con el cambio en la gestión de la televisión y la radio pública. Es algo que suele pasar, no ha sido tu programa el único, también lo hemos visto con Ana Pastor en los desayunos de Radio 1, Juan Ramón Lucas, así como Tony Garrido. Incluso con compañeros que siguen dentro de la casa, que ocupaban puestos preeminentes, además con éxito, y que han sido relevados a posiciones más gregarias. Eso es algo que suele pasar cuando hay cambio de gobierno, siempre cambian los periodistas y es algo que lo vemos normal. Pues desgraciadamente lo vemos como normal porque es lo normal, lo que ha ido pasando en los últimos años y en las anteriores legislaturas, no solo en la radiotelevisión pública estatal, también en las autonómicas, que suelen ser al final el chiringuito del poder de turno. Sin embargo, en fechas recientes, con la segunda legislatura de Zapatero, se consiguió establecer una cierta distancia entre el poder político y el poder y la televisión públicas. Se llegó a un consenso en el que no intervenían tan directamente los poderes fácticos sobre la ordenación y dirección de la radio y televisión públicas, y creo que se había conseguido una cierta independencia, que desgraciadamente se ha vuelto a romper. Y mucho me temo que cuando vengan los siguientes vendrán quizá con espíritu de revancha. Ahora que están sufriendo cierto arrinconamiento, pues quizá cuando vuelvan tengan el espíritu de ahora poner a los suyos, igual que los que están en este momento han puesto a los de su cuerda. Bueno, pues hablaremos de este y de otros muchos más temas, porque Javier nos viene a presentar su libro, Lo llevamos crudo, que es una recopilación de parte del trabajo que hacía en este programa radiofónico, en el blog del programa en concreto. Y vamos a empezar ya, pero antes, para quienes no lo hayáis escuchado, vamos a poner un pedacito de esa carne sonora. Yo, desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Pensar demasiado es peligroso. Pensar es demasiado peligroso. No pienses y vive mejor. Te lo dicen desde que haces el primer intento de pensar. No lo hagas. No hagas esto. No hagas lo otro. Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. No digas eso, no digas eso, no digas. No hagas nada que no haya pensado. No hagas nada que yo no haya pensado por ti.
Porque lo hago para ti, porque soy tu Padre Estado, tu Santo Padre, y tu Padre y mi Señor mío, y porque yo lo digo, y porque cuando seas padre comerás huevos, y ahora métete los huevos en la boca y cállate, porque yo lo digo, porque yo te obligo, porque soy tu gobierno, tu oposición, tu partido minoritario, tu partido autoritario y hasta la madre que te parió, porque soy tu impuesto y tu imposición, porque yo lo impongo, porque yo lo mando, porque yo mango, porque yo te mango, porque yo te mangoneo, porque yo lo valgo. Porque tú no vales nada, porque vales lo que yo te pago, porque yo te pego, porque soy tu policía, soy tu amo, eres mi perro, y si me ladras, ¡blah!, te casco, te multo, te cobro, te cargo, te hago una carga, una sobrecarga y un embargo, porque soy tu banco, y tengo tu casa, tu coche, tu tele, tu radio, tu periódico, tu barrio, tu esquina, tu supermercado, tu salario, tu hipoteca, tu salud, tu trabajo, tu tiempo, tu ocio, y hasta tu descanso. No es tuyo. Tú lo llamas tuyo, pero es mío, dámelo, mío es, tuyo no. Ni tu mujer, ni tu marido, ni tus amigos, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, y mucho menos la escuela de tus hijos. Es mía, son míos, págame y dámelos. Míos son, tuyos no. Tú no tienes nada, tú no tienes nada. Eres lo que tienes, así que no eres nada. Tú me perteneces, tú me obedeces, porque todo lo que tienes me lo debes. Porque debes, porque tienes que hacerlo, porque has de hacerlo, porque te obligo, porque te lo digo, porque yo lo digo, porque yo lo digo y porque yo lo digo. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a tu jubilación y que te advierten. Pensar demasiado es peligroso. Bueno, ahí teníamos ese pequeño aperitivo. Aterrador ver las imágenes de cómo nos están pegando, no solo físicamente, como veíamos en las imágenes, sino también psicológicamente. Por cierto que algunos de los versos en los que yo basaba ese artículo son de un grupo de polipoetas, se definen ellos, de Barcelona, llamados Accidents Polypoetics. Muy recomendables, porque tienen además un mensaje muy certero y muy punzante, entre ellos ese de van a por nosotros, que parece una de las proclamas que se han puesto como objetivo los poderes financieros y políticos que nos rodean. Claramente parece que están yendo a por nosotros, con la policía como brazo ejecutor en algunos casos, y los bancos como brazo también desahuciador en otros. Vamos a ir por partes como buenos carniceros. Como decía Jack el Destripador. Y una de las cosas, Javier, que decías es eso, aparte de que la policía, ese brazo represor está aumentando a pasos agigantados, lo estamos viendo en nuestras propias carnes, pero también la guerra psicológica, ¿no? Isaac Rosa, que es quien prologa tu libro, un escritor y un gran articulista, habla de eso, de la guerra psicológica, de cómo la batalla está en el lenguaje, esa forma de captar el pensamiento. ¿Por qué ese miedo al debate? ¿Por qué ese miedo a pensar diferente, a compaginar ideas? Yo creo que porque les faltan argumentos. Les faltan argumentos para explicar lo que están haciendo. Y como no tienen las suficientes razones para, digamos, ganar un debate dialéctico, pues directamente se apropian del lenguaje, esconden tras el lenguaje la realidad que es innegable, y lo estamos viendo desde el inicio de la crisis, que no se quiso llamar crisis en su momento, sino que se nos habló de desaceleración controlada, después se habló de brotes verdes, ahora no se quiere hablar de rescate. Bueno, pues son sus formas de ocultar la realidad, porque mientras se le oculte o se le trate de ocultar al ciudadano, el ciudadano puede ser más manejable. El problema es que la información ahora ya no es tan fácilmente controlable como antes, entonces el ciudadano tiene sus armas, y una de las armas es el lenguaje. Estos artículos pretenden ser también un arma de batalla, porque es una guerra, como dice Isaac Rosa, y un arma para dar guerra en esta pelea que hay ahora mismo entre la ciudadanía y los poderes. Se apropian del lenguaje porque se están apropiando de todo, y una forma de apropiarse de todo lo demás es empezar a ganar la victoria, la batalla del lenguaje. Pues aquí tú lo haces muy bien en estos textos, que se ve pues eso como una forma de alerta de cómo la información puede ser un arma silenciosa que puede ser muy dañina. Bueno, arma silenciosa a veces y arma vociferante otras, porque hay una propaganda generalizada en torno a todo esto que llamamos crisis, y que, por seguir con el discurso anterior, en realidad es una estafa. Tienen medios muy poderosos, tanto dentro de los partidos como en sus, digamos, medios afines. Hay mucho periodista de partido que está, digamos, reafirmando las tesis
por las que van los distintos gobiernos, ahora el del Partido Popular y anteriormente el del Partido Socialista, y que están justificando acciones que son en muchos sentidos injustificables, de robo de derechos, de precariedad democrática y, francamente, de ataque flagrante al sistema del estado del bienestar que nos hemos dado, y hay que recordarlo, no la semana pasada. Eso es una lucha de generaciones que nos lleva a tener los derechos que tenemos ahora, y se están esquilmando en los últimos 3-4 años. Con esto de la crisis, que vuelvo a insistir, en realidad es una estafa y es una excusa más para deshacer un sistema público y dejar en manos de lo privado pues gran parte, como has dicho al inicio del programa, de la sanidad, de la educación y de las prestaciones básicas de un Estado de Derecho. Afortunadamente, como tú decías, ahora mismo hay muchos medios para buscar información. Tenemos internet, tenemos bueno, nuestros teléfonos móviles, cada uno tiene su propia imprenta para poder lanzar el mensaje que quiera. Sin embargo, siguen siendo muy potentes los grandes medios. Sin duda. Mencionabas esa relación político-periodista. No sé si la puedes desgranar un poco, cómo es esa relación. Bueno, afortunadamente el periodismo en nuestro país es muy amplio y podemos ver todo tipo de realidades, pero desgraciadamente la realidad, digamos, más aplastante en estos momentos, la que copa los principales medios y tiene más poderío, creo que es un periodismo que se casa en exceso con el poder, que tiene pues cierto colegueo con el poder que no viene nada bien ni a la sociedad democrática ni al periodismo. Yo creo que políticos y periodistas no pueden ser amigos, no pueden compartir cenas con demasiada frecuencia. No quiero decir que no haya cenas de trabajo y que no haya una cierta relación, pues el roce también entre los políticos y los periodistas que se dedican a la información política, pues inevitablemente creará una cierta relación, pero creo que a veces se ha sobrepasado esa línea y vemos en las tertulias y en las columnas periodísticas el apoyo claro y evidente de muchos periodistas al discurso de un partido. Me parece que eso es romper la baraja y convertir el cuarto poder en un poder al servicio de los poderes establecidos, y al contrario, tiene que ser un contrapeso frente a esos poderes. Sin embargo, como decía al principio, también ahora mismo están surgiendo muchos medios y muchos periodistas que incluso están dispuestos a pagar por su propio trabajo y autogestionarse y a crear proyectos autogestionados que son sostenibles, y eso les permite una independencia frente al poder político y al poder financiero. Yo creo que hay de todo en este momento, y sobre todo quizás esperanzador en un momento como este de crisis. Es esperanzador ver que están surgiendo nuevas propuestas y que si todo es malo en este momento que estamos viviendo, quizá una de las pocas cosas buenas es la toma de conciencia tanto de la ciudadanía como del periodismo, o por lo menos de una parte del periodismo, para contrapesar esto de lo que hablaba hace unos segundos. Hablas de esperanza en el periodismo. Sin embargo, esta misma semana el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, sacaba nuevas jornadas de encuestas en la que los políticos se siguen situando como el tercer problema en este país, y el primero para un 26%, la cota más alta de la democracia. Es algo realmente insólito. Tú en este libro batallas muy bien esa parte de cómo los políticos son un problema. No sé si nos puedes decir también brevemente por qué. Ante una cifra como la del casi 27% de ciudadanos que piensan que los políticos son un problema, solo se me ocurre la frase de un famoso diputado y presidente del Congreso: manda huevos. Es decir, quienes tienen que ser la solución son uno de los problemas, no solo uno de los problemas, sino el tercer problema después de problemas tan evidentes como el paro y la crisis económica, es decir, problemas innegables. Se lo han ganado a pulso. Hoy el otro día decía la vicepresidenta que no hay que generalizar, evidentemente no hay que generalizar, pero sí se ha visto una corrupción generalizada en todas las instituciones y en todas las instituciones que dependen de la clase política. Se ha visto que los políticos no han respondido a las reclamaciones de la ciudadanía en la calle, y se ha visto que los políticos están muchas veces aliados o son cómplices de este robo generalizado del estado del bienestar que está llevando a cabo la banca. Lógico que la gente piense de esta manera. Y en el libro se analizan las cuestiones que han llevado a ese descrédito y esa desafección por parte de todos hacia la clase política.
Pues sí, que hemos visto que desde inicio, cuando había problemas, los ha pagado, se han socializado todas las pérdidas, mientras que cuando había beneficios solo se los llevaba a los de arriba. Se ha visto que cuando la banca necesitaba dinero se le ha dado inmediatamente dinero público. Sin embargo, no se ha protegido a los desahuciados, a las personas que han tenido problemas con las preferentes o problemas con su hipoteca. Uno tras otro se ha visto constantemente que se respondía a los intereses de los de arriba y en ningún momento se protegía a los de abajo. ¿Qué más quieren? Poco me parece que sea un 27%, podría ser perfectamente un 75% o un 90%. En un sondeo de Metroscopia del fin de semana se decía que el 90% de ciudadanos en España, el 90%, es decir, prácticamente la totalidad, están de acuerdo en que los partidos políticos en este momento están defendiendo sus intereses privados y particulares de partido y no los generales. Es muy preocupante, a mí no me extraña que ocurra algo como el 25 de septiembre que pone en tela de juicio el sistema constitucional y el sistema que estamos viviendo, no porque se quiera poner en tela de juicio ni la democracia ni la Constitución que nos hemos dado, sino porque quienes la están manejando claramente la están desprestigiando y la están arrastrando por el barro. Pues es muy lógico que estas encuestas existan y que la gente salga a la calle. Ahora hablaremos de eso porque estamos hablando de los políticos, también los sindicatos, sobre todo los sindicatos mayoritarios, también son muy criticados por esa falta de, por esa actitud tan apática quizás ante los problemas de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Sin embargo, también esta crítica hacia los políticos, esta crítica hacia los sindicatos puede servir de un caldo de cultivo muy peligroso que se da en casos donde hay un auge del fascismo. ¿Cómo se puede compatibilizar esta crítica a los políticos sin que pase esto? Bueno, yo creo que eso es más una estrategia del miedo que suele venir por parte de la clase política que nos advierte. Si ustedes siguen criticando el sistema, lo que va a venir es el fascismo, que es el antisistema. Pero yo creo que las protestas ciudadanas van en la línea de buscar un mejor funcionamiento de la democracia. Es decir, lo que se están proponiendo son partidos que funcionen mejor y sindicatos más activos. Es decir, se está proponiendo más democracia, no menos. Es verdad que es un caldo de cultivo para que surjan los fascismos, pero sinceramente yo en la sociedad española no veo un peligro real del resurgimiento de los fascismos. Siguen siendo, afortunadamente, corrientes muy minoritarias y a mí me parece que el poder utiliza muchas veces ese miedo a que vengan los fascismos para desacreditar estos movimientos sociales que tienen una conciencia democrática muy profunda. O sea, que a mí me parece que no es eso lo que peligra, no es la democracia lo que peligra, sinceramente. ¿Y los ciudadanos qué responsabilidad tienen ante todo esto? Pues tenemos muchas. O sea, es verdad que todos hemos contribuido desde la inconsciencia o la pasividad en su momento o incluso habiendo participado del sistema de especulación de la burbuja inmobiliaria en que esto haya sucedido. No somos inocentes completamente. Lo que tampoco es cierto es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como se nos repite. Pues habrá gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, no digo que no, pero vamos, yo no he vivido por encima de mis posibilidades y mucha gente que conozco tampoco. Entonces, ¿en qué medida el ciudadano es responsable de lo que ha pasado? Pues en haber permitido que los poderes a los que votó, es decir, los partidos que han gobernado utilizando su voto, hayan hecho este despilfarro y saqueo del sistema sin que se haya protestado antes, sin que se haya detenido, en haber quizá participado de ese momento de euforia especulativa del boom del ladrillo en España, que es verdad que mucha gente se dedicó también a especular en ese sentido, pero sinceramente, y creo que lo digo en uno de los artículos, la responsabilidad del pequeño inversor o ese pequeño jugador de Monopoly es incomparable frente a los grandes negocios fraudulentos que ha hecho la banca. Y eso se ha demostrado en cifras, quiero decir, es una cantidad muy pequeña. ¿Qué otra responsabilidad tenemos los ciudadanos? Pues tampoco haber sido quizá uno de los países que más ha cumplido con Hacienda y con el fisco y tener una cultura del pago en B, del choriceo bajo mesa y bajo cuerda. Quizá es el momento también de que todos tomemos responsabilidad y digamos, bueno, si queremos que esta sociedad funcione, somos responsables de que funcione mejor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, ni más ni menos, y es que tampoco es pedirnos mucho. ¿Qué pasa? Que también la gente ve la corrupción y la corruptela generalizada de la clase política y bancaria, entonces dice, ¿y por qué voy a ser yo honrado si no lo son ellos? Bueno, pues démosles el ejemplo nosotros, desde abajo a los de arriba, porque si todos entramos en el mismo sistema de choriceo generalizado, no saldremos de esta. Y eso sí que es responsabilidad
de los ciudadanos, y también es verdad que tenemos que entonar el mea culpa por haber permitido que estas cosas se produzcan, pero creo que también muchos ciudadanos están saliendo ahora a la calle a decir no quiero que siga sucediendo, y ahí están también las elecciones como medida para controlar el poder o para castigar a aquel que no lo está haciendo bien. Hablamos de eso, de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, ahora en la boca de los políticos es el déficit, es la lucha contra el déficit, lo único que está en su boca. Sin embargo, en tu libro sí que son los protagonistas, no el déficit, sino ciudadanos, personas desahuciadas, pensionistas, autónomos, funcionarios y pues, ciudadanía de todo tipo. Este libro, además, dedica un 1% de su recaudación a la plataforma de afectados por la hipoteca, una plataforma que lucha por defender los derechos de las personas que son expulsadas de sus casas y la lucha por una solución contra estas hipotecas que han quedado en el aire sin solución. Por eso creo que tenemos al otro lado del teléfono a Tatiana. Hola, buenas. Tatiana, buenas tardes, bienvenida a La Quinta Pregunta. Muchas gracias y quería saludar a Javier y desearle muchísima suerte y agradecerle todo el apoyo que nos ha dado siempre. Hola Tatiana, que además tenemos pendiente tú y yo una cita, que te debo yo una llamada, que lo sé. Ya lo sé, ya hablaremos. Luego hablamos. Me alegro mucho que sigues emitiendo La Voz del Pueblo a través de Radio Vallecas, y muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros también por la labor que estáis haciendo por tanta gente que tanto lo necesita y también por dar una guerra en la calle que muchos no se han atrevido a dar. Tatiana, tú eres una de las protagonistas de uno de los artículos de Javier Gallego y además participas de manera activa en la plataforma de afectados por la hipoteca porque fuiste, creo recordar, que la primera persona de la cual se paralizó un desahucio gracias a la acción ciudadana, a la solidaridad entre personas que acudieron a la puerta de tu casa a impedir que la policía y la comisión judicial impidiera el desahucio de tu casa. ¿Cómo fue aquel momento? Sí. ¿Me has escuchado? ¿Perdona? ¿Cómo fue aquel momento en el que se paró tu desahucio, el desahucio de tu casa? Pues efectivamente era el primer desahucio, en que se dio la cara, no el primer desahucio que se ejecutaba en España, justamente al revés, al que dimos la cara y como era bastante mediático, pues a través de esto saltó el problema que existe en España. ¿Y qué es un desahucio? No sé si lo puedes explicar tú, ¿qué significa ser desahuciado? ¿Cómo? ¿Qué significa ser desahuciado, desahuciada? Pues, ¿qué significa? Que uno en un momento dado se queda sin casa, no tiene el apoyo del gobierno, no tiene una solución por parte de las administraciones públicas, no nos dan ninguna solución, así que prácticamente uno se queda en la calle si no tiene el apoyo de sus amigos, de sus compañeros y tal como vamos unidos y apoyados en la plataforma de afectados por la hipoteca y los demás movimientos sociales. Tatiana, una de tus funciones principales es dar apoyo psicológico a estas familias que están frente a desahucios. ¿Cómo se encuentran estas familias? ¿Cuál es ese estado emocional en el que una persona se encuentra cuando le dicen que tiene que abandonar su casa? Pues desde un principio las personas llegan a nosotros en un estado muy grave. Tienen lo que normalmente se observa, una depresión muy profunda, estados de ansiedad bastante graves, nerviosismo, hay intentos de suicidios, tenemos de todo. El problema es bastante grave, pero esto se está tapando, no se saca. Este verano tuvimos un caso de suicidio en Alcorcón, también tampoco se dio la voz. Tatiana, sin embargo, hay parte de la ciudadanía que piensa que quien ha tomado una hipoteca, como estábamos hablando ahora con Javier, también tiene parte de responsabilidad de haber asumido esa deuda. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que la persona que ha asumido esa hipoteca se las apañe o sea consecuente con esa deuda? ¿Qué le dirías a esas personas que quizás no son capaces de empatizar con este problema? Pues yo les diría que intenten ponerse en este sitio porque nadie está asegurado. El día de mañana no se sabe qué puede pasar y esta crisis no es una crisis, yo diría, es un problema del sistema, así que yo creo que la mayoría de nosotros nos tocará vivir y por eso estamos en la calle intentando cambiar ese sistema.
Tatiana, pues muchísimas gracias por asomarte a la quinta pregunta para compartir con nosotros esta problemática. Y muchas gracias por tu labor en la plataforma de afectados por la hipoteca. Gracias a vosotros. Un abrazo, Tatiana. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Tatiana. Hay que decir una cosa, es verdad que la persona que tomó una hipoteca es responsable de haberla tomado y haber asumido el riesgo, quizá que no podía, bueno, que estaban por encima de sus posibilidades, pero también hay que contar que los bancos dieron hipotecas sin apenas poner ningún tipo de condición en su momento, que digamos ha habido una especie de estafa bancaria, y eso lo han denunciado las asociaciones de usuarios de banca, cuando se dieron estas hipotecas a mansalva, en un momento también en el que se nos decía desde los poderes públicos que todo iba muy bien y que no iba a haber problema para pagar esas hipotecas, cuando en realidad de fondo había un problema gravísimo de que el país estaba viniendo abajo. Entonces es lógico que esa gente asumiese el riesgo porque estábamos en época de vacas gordas y porque los poderes de turno nos decían que no había problema, que el país estaba en crecimiento y que esas hipotecas se iban a poder pagar. Y al mismo tiempo los bancos, en un juego bastante perverso, dieron hipotecas sin apenas pedir condiciones a gente que quizá no podía asumir esas hipotecas, sin informarles bien. Es decir, de alguna forma timaron a sus clientes. ¿Para qué? Para luego, pasado el tiempo, ahora mismo quedarse con la mitad del suelo de España o de gran parte de las viviendas de esos desahuciados. Quizá esas personas tendrán que asumir parte de la responsabilidad, pero es verdad que no se les ha defendido en ningún momento y son dramas humanos, los estaba contando Tatiana, bestiales y atroces. Es alucinante que se rescate constantemente al sistema bancario y no se esté haciendo nada para proteger a esas personas. Se ha pedido la dación en pago, es decir, que cuando uno entrega su casa en un desahucio, la deuda quede saldada, algo que se hace en otros países de Europa. Lo más que ha hecho el gobierno actual, es aconsejar que los bancos hagan esto si lo creen conveniente. Evidentemente los bancos no lo han creído conveniente porque a día de hoy se siguen produciendo centenas de desahucios todas las semanas. Así es, salían datos esta misma semana también del Consejo General del Poder Judicial. En los primeros 6 meses de 2012, 96.000 desahucios, 527 por día. Estamos hablando de una barbaridad y es un drama. Detrás de esas cifras siempre se dice, es un tópico, pero es verdad y lo hemos visto en las imágenes que podíamos visualizar mientras entrevistábamos a Tatiana. Gente en situaciones dramáticas que se queda en la calle. Ha habido también casos de familias que han avalado a un familiar para comprar esa casa y al final también han perdido su casa. Hay que tener en cuenta que estamos en un estado de excepción, de precariedad excepcional. Entonces también el gobierno debería tomar medidas de excepción, de dar alojamiento a esas familias y de protegerlas en este momento en el que hay una desprotección total. Lo que no tiene sentido es que se le den 100.000 millones a la banca y no haya un solo millón para proteger a las familias españolas, que son esa barbaridad de familias que acabas de comentar. Javier, hablábamos de... Y esto no es demagogia, perdón, porque es que me suele encender que se diga, esto es demagogia. No, no es demagogia, son dos realidades que acaban de compararse y estamos hablando de seres humanos, de ciudadanos que han estado contribuyendo a la hacienda pública durante años y que ahora se ven en situaciones desesperantes. Pues ante momentos desesperantes hay que tomar medidas desesperadas y quizá en el futuro, cuando las cosas vayan mejor, pues ya vemos cómo se reparte esa responsabilidad, pero en este momento lo que hay que salvar es a familias que a veces están recurriendo incluso eso, al suicidio. Hablamos precisamente eso de familias, de ciudadanos de todo tipo y contrarrestamos con esos números, con esas cifras que son las protagonistas muchas veces, destapando las personas. Sin embargo, como apuntaba Tatiana, esa fuerza de las personas en la calle haciendo presión para que se parara este desahucio en esta ocasión, o todas las manifestaciones que llevamos viendo en este último año y medio de manera consecutiva, lo llevamos hablando mucho más tiempo en los bares, en las calles, en las asambleas, en muchas organizaciones se habla de todos estos problemas y tú ya lo hablabas desde 2010, venías hablando de esto y de repente surge el 15M, tú ya venías hablando de todo esto, ¿cómo te sentiste cuando viste Bueno, que es que se veía venir lo que dices tú, quizás si estás en la calle y yo no hacía más que estar en la calle como otros muchos y bueno, pues tener una cierta curiosidad por cosas que estaban surgiendo. Se veía venir. Yo no pensé nunca que iba a ocurrir algo tan potente como el 15M, ni mucho menos. Pero sí es verdad que en el programa nosotros en meses anteriores habíamos ido entrevistando a los
pequeños conatos que había ya de indignación y protesta en la calle, que se habían empezado a organizar, a veces en número muy reducido, ¿eh? Yo recuerdo gente que se reunía en la Puerta del Sol en un grupo al inicio de 10 personas que acabó convirtiéndose en 200. Pues ese fue el germen, entre otros, también en el Retiro, los parados no quietos, que empezaron siendo 4 gatos y acabaron siendo una pequeña multitud. Todo eso fue confluyendo. Es evidente que todos teníamos un estado de indignación contenido, y cuando de repente confluyó en la Puerta del Sol, previa a unas elecciones, un momento especialmente crítico en la economía del país, pues todo eso estalló, pero se estaba viendo venir. Se veía también. Juventud Sin Futuro había organizado unas semanas antes una manifestación bastante numerosa, quizá más numerosa de lo que se esperaba. Yo ahí ya con mis compañeros de programa lo dijimos, aquí está pasando algo, ¿eh? No supimos evidentemente ver que iba a ocurrir un 15M, porque ni tenemos la bola de cristal, ni somos clarividentes, pero bueno, algo había. No fue una cosa, como se ha dicho, absolutamente espontánea. Me refiero que fue espontánea, pero sí que se venía fraguando meses antes. Ese estallido que de alguna manera es una esperanza para esta transformación que se necesita ahora quizás en las sociedades. Sin embargo, estamos viendo, lo hemos visto en las primeras imágenes que hemos puesto junto con tu editorial, vemos palos de la policía, vemos cómo se intentan modificar derechos fundamentales, vemos cómo la policía está intentando presionar a la Audiencia Nacional. En fin, estamos viéndonos en situaciones muy graves para un Estado democrático, que contrarresta con esta esperanza que se ve en la movilización ciudadana. Bueno, quizá precisamente cuanto más ven avanzar a la ciudadanía y más unida y fuerte la ven, más se asustan y más represoras son las medidas. Las actuaciones de la policía, en realidad hay que responsabilizar de ellas fundamentalmente a quienes dan esas instrucciones. Es decir, no quiero separar la responsabilidad de la actuación que los policías tienen en la calle, pero quien da las órdenes de cargar o quien da la orden a la policía de perseguir a los instigadores o promotores del 25S, por hablar de lo más reciente, es el Ministerio del Interior y son las instituciones políticas que están por encima de ellos. También al mismo tiempo los mandos policiales parece que están llevando a cabo estrategias muy duras de lucha contra la protesta ciudadana, pero no hacen más que responder a lo que luego están diciendo nuestros gobernantes y mandatarios, ¿no? Por ejemplo, la delegada del Gobierno recientemente pidiendo que se module el derecho de manifestación, que se racionalice. Bueno, pues como te decía al inicio de la contestación, cuanto más ven avanzar a los ciudadanos, más fuerte va a ser su presión contra ellos, porque más en peligro ven sus propios privilegios, que al final es de lo que se está tratando. Lo que está pidiendo la ciudadanía en la calle es que terminen con esa casta privilegiada que forman políticos con financieros, y que se reparta más el peso en las clases altas y se ayude más a los que están abajo. Javier, en tu libro hablas de todo esto. Es un libro que está escrito desde que ganamos el Mundial en 2010, sí. ¿Fue? En 2010, sí, cuando grabamos el Mundial de Brasil. Digo, de Sudáfrica, sí, hasta ahora que ganamos la Eurocopa este año mismo. Efectivamente. Hablas de 2 años como hemos sido magos del balón, hemos sido el mejor equipo y pésimo país para los ciudadanos. Comparas esas porras futbolísticas con las porras policiales. Hablas de toda esta lucha entre ciudadanos y el poder, y también hablas no solo de estos 2 años, hablas de los últimos 30 años, es decir, hablas del proceso de transición que se vivió aquí en 1975 y cómo esa constitución que se estableció, esa forma de hacer democracia, esas reglas que se establecieron y que han continuado durante los 30 años, tú incluso lo llamas Transition Corporation, sí. Hablar de ese periodo como un periodo obsoleto y que también estaba conjugado para llegar a la situación que hemos llegado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en la transición se hicieron muchas cosas bien. Evidentemente era un momento muy difícil. Yo era apenas un niño y no sé de primera mano de las dificultades que tuvieron quienes estaban en ese momento al mando para sacar adelante un país que venía de una dictadura de 40 años con, digamos, muchas heridas abiertas y una confrontación no tan lejana.
Por esa parte creo que se hizo bien, o sea, se consiguió, digamos, dar un paso hacia la democracia en un momento muy difícil, con la legalización del Partido Comunista y otra serie de pasos que se dieron que parecían impensables unos años antes. Sí que es verdad que yo creo que hay parte de la transición, que es la transición, digamos, democrática, es decir, el llegar a una democracia más adulta, que es una segunda transición que quizá deberíamos hacer ahora. O sea, yo creo que allí se partió de unas condiciones muy adversas y se consiguió una primera democracia, pero claramente mejorable. Y es ahora cuando quizá deberíamos afrontar una segunda democracia, ya sin las trabas del pasado, ya sin los problemas que acarreaba pasar de una dictadura a una democracia. Bueno, pues aquel paso se hizo bien y algunas cosas no se terminaron de hacer y quizá ahora es el momento de terminarlas de hacer, porque es evidente que tenemos una democracia en pañales en muchos sentidos. El sistema de partidos en nuestro país es muy deficiente, los partidos mayoritarios siempre están favorecidos por el sistema electoral, las listas son cerradas, lo cual permite que haya imputados que están concurriendo a elecciones y hay un abismo entre lo que la ciudadanía expresa y siente y el poder político que no se siente obligado a responder a sus demandas. Aquí se ha repetido, y lo han dicho incluso miembros del gobierno, que la democracia es ir a votar cada 4 años, lo ha dicho hasta el presidente del gobierno. Cuando tenemos un sentido de democracia tan débil, tan ridículo como ese, es evidente que hay que hacer algo para hacer una democracia mucho más participativa y representativa. Una de las cosas para conseguir ese cambio se hace a través de lo que se llama desobediencia civil, una palabra desobediencia civil que quizás asuste de primeras. ¿Cómo lo ves tú, llevar a cabo actos de desobediencia civil para luchar contra lo establecido? Bueno, vamos a ver, es una cuestión peleaguda, porque evidentemente todos nos hemos dado unas leyes y hay que respetarlas. El problema es que cuando los propios poderes están contraviniendo esas leyes o están modificándolas y doblándolas a su antojo para perjudicar al ciudadano, el ciudadano ante una injusticia flagrante sí que tiene un arma, que es la desobediencia civil, que se ha propuesto desde hace varios siglos y como forma de defensa del ciudadano de sus propios derechos, de lo que se considera la justicia social, los derechos del hombre, etc. No es quizá el método de lucha habitual, pero cuando se transgreden los derechos de los ciudadanos, el ciudadano tiene derecho a transgredir algunas leyes para defender esos derechos. No es para lanzar el sistema por los aires, no es para hacerlo estallar, es simplemente para defender la justicia. Y bueno, pues yo creo que en determinadas situaciones lo hemos visto, por ejemplo, con casos puntuales como el de las autopistas en Cataluña, por ejemplo. Se puso un arancel a esas autopistas, ya se cubrió con creces lo que esas autopistas costaron y el arancel se mantenía. Llegó un momento que la ciudadanía dijo, mira, estamos tan apretados que o dejamos de pagar o no llegamos a fin de mes. Bueno, son formas de protesta que también son un golpe al poder. El 25 de septiembre también tenía una parte de desobediencia civil porque pretendía ir más allá. Cuando el poder público está desoyendo al ciudadano y no hay manera de que les hagan caso, pues quizá a veces hay que pegar un puñetazo en la mesa. Eso no quiere decir romper la mesa, sino llamar la atención. Y en ese sentido yo creo que a veces sí es necesario y está legitimado, ante la acción ilegítima del gobierno, está legitimada una acción de desobediencia civil por parte de la ciudadanía. Por lo menos así lo creo yo. Bueno, pues iremos viendo lo que pasa. Javier, tú ahora mismo estás en el diario.es colaborando, Carne Cruda va a seguir adelante, además en internet, creo. Sí, todavía no podemos decir dónde porque se están negociando varias opciones, pero yo tengo el pleno convencimiento de que en unas semanas volveremos a estar solo en internet, porque ya en el dial es imposible en este momento, porque cuando a mí me rescindieron el contrato y cuando me expulsaron de Radio 3, ya estaban todas las programaciones cerradas, pero sí que ha habido interés por parte de algunas emisoras de recuperar el formato y de mantenerlo. Pues estaremos pendientes, aunque ahora te hemos conocido con ese afilado bolígrafo o lápiz o bueno, teclado con lo que escribas de manera punzante, con palabras que hacen sangrar demasiado. Sin embargo, has hecho muchas otras cosas, te hemos podido ver en diferentes formatos y sabemos que también tienes tu corazoncito y que eres un gran conquistador.
No sé si podemos ver algún momento de Javier Gallego Crudo conquistando a señoras y a mujeres y de todo tipo. No sé si tenemos por ahí algo que ponerle a Javier. Cita con Cándida. Yo creo que esto ya es una relación que va en serio. Además, me ha invitado a su casa a comer. Le he traído unas flores y un buen vino. Y espero que me prepare alguna de sus famosas recetas que ha publicado en su libro de recetas, Las croquetas de Cándida. Vamos a llamar. Estoy nervioso ya porque no sé si me va a presentar a la familia. ¿Quién es? Ya es un paso que encontré en su casa. ¿Quién es? ¡Hombre, Cándida! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no, aquí estamos de guisar. Espera, no te vayas, no te vayas. Que te he traído unas flores. Ay, muchas gracias. Mira qué bonito. Ay, qué bonitas. Muy preciosas. Te pillo en plena faena, cocinando. Y te he traído un vino, no sé si te gusta el vino. Hombre, por supuesto. El otro día cogí una moña de viento, Cándida, ya están las flores preparadas. Mira. Ponte el delantal, pues no te vas a manchar. Ah, que me has traído un Pero delantal. qué bonitas son las flores, Son preciosas. Luego las ponemos en el salón. Hombre, claro. ¿Me vas a enseñar? Esa. Me vas a enseñar a cocinar. Qué bonito delantal. Ayúdame a ponérmelo. Estoy precioso yo con esto, Pues tienes que aprender, porque cuando te cases tienes que aprender a ponértelo tú, Por supuesto. Qué bien lo bate, Más que batido. Que tiro huevo, Más que batido está mareado ya. Bate. Mira, Pepa, que yo pensaba que... Bueno, y vemos ahí que Cándida es quien te enseñó a poner esa carne cruda en caliente. Me habéis tocado la fibra sensible. Esto fue una de las primeras experiencias, no, la primera experiencia que tuve yo en televisión, en un programa con Pepa Bueno, donde una de las colaboradoras era Cándida, la mítica colaboradora de Goma Espuma y aparte protagonista de la película de su propia vida que hizo Guillermo Fesser. Y bueno, pues sí, me enseñó a cocinar sus conocidísimas croquetas. Y estuve en su casa y la verdad es que, bueno, le mando un muy cariñoso abrazo desde aquí si nos está viendo, porque es una mujer maravillosa que ha superado dificultades en la vida que la mayoría no seríamos capaces de superar, con la droga en torno a su familia, problemas con la cárcel de sus hijos y una situación muy precaria en su vida, que sin embargo ella siempre ha superado con un humor que yo no sé de dónde se lo saca, pero es sorprendente cómo ella mantiene la sonrisa a pesar de que te está contando a veces las más adversas condiciones de vida que ha tenido que sufrir. Bueno, una mujer extraordinaria, sin duda. Bueno, pues ahí te recordábamos esos momentos en la tele. Javier, muchísimas gracias. Esperamos que sigas trabajando un montón y que podamos seguir escuchándote y siguiéndote y que tengas mucha suerte con el libro. Gracias a vosotros por invitarme al programa. Igualmente un placer tenerte aquí por primera vez en el primer programa de La Quinta Pregunta. Mucha suerte entonces a vosotros también en vuestra andadura, que seguro que la tendréis. Muchas gracias. De momento continuaremos. Este solo ha sido el primer programa. Esperamos que haya muchos más, siempre y cuando ustedes estén también ahí para poder compartirlo. Muchas gracias.